Bueno, arrancamos. Si les parece, mi nombre es Malena Vivanco, formo parte del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Al lado mío está Julieta Iscurdia, que es la coordinadora del equipo. Se levantó sin voz, así que la estoy reemplazando en esta bienvenida y presentación de los ponentes. Así que ahí va. En primer lugar, agradecerles a todos por haberse sumado, por venir a escuchar al debate y presentación del informe Nafta al Fuego, Deuda y Cambio Climático en Argentina. La actividad está convocada por ASIG, por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARM, por la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, y por Oxfam. El objetivo del encuentro es presentar el informe Nafta al Fuego, Deuda y Cambio Climático en Argentina, describir las intercausalidades entre deuda pública y cambio climático en Argentina y en la región y dialogar sobre las alternativas para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales en materia de deuda pública. A modo de aclaración, el informe todavía no está publicado, pero lo va a estar mañana y se lo vamos a hacer llegar a quienes se anotaron y quienes están acá. Paso a presentar a quienes van a estar conversando en la mesa. En primer lugar, Francisco Cantamuto, que es licenciado en Economía, maestro y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo México. Es investigador del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Forma parte de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Se especializa en temas de economía y procesos políticos, con especial referencia a América Latina. Publicó artículos en revistas científicas de América Latina y Europa y en diversos libros, y es uno de los autores del informe que se va a estar presentando hoy. Su intervención va a estar basada en los principales hallazgos, conclusiones y propuestas del informe. Por otra parte, Carola Mejía Silva es economista titulada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y máster en Desarrollo Económico, con especialidad en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por el Instituto de Estudios Sociales en Holanda. Tiene más de 15 años de experiencia como asesora y consultora de organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional en temas relacionados a cambio climático, desarrollo urbano sostenible y financiamiento climático. Fue docente y coordinadora de redes latinoamericanas vinculadas al cambio climático. Actualmente trabaja como analista en financiamiento climático para Latindad y es consultora en Fundación Avina. Su intervención va a estar basada en sus estudios sobre la situación y las alternativas para enfrentar la crisis climática y de deuda en América Latina y el Caribe. En tercer lugar, íbamos a contar con la participación de Thais Gadera Lara. Lamentablemente, por una cuestión de agenda, no se pudo sumar, pide disculpas por eso. Ella es periodista especializada en cambio climático y va a disertar sobre las discusiones actuales vinculadas con deudas públicas y política climática en los espacios de toma de decisión internacionales. Afortunadamente, las compañeras de FARM tienen experiencia en estos temas, así que van a poder tratar de contarnos algo relacionado con esto y que estén presentes los temas en la mesa igual. En cuarto lugar, Julia Gerlo, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene experiencia trabajando en diversas organizaciones internacionales y en el sector público en temas de medio ambiente y desarrollo. Actualmente integra el equipo de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y va a estar focalizando su intervención en las necesidades de las instituciones financieras internacionales para abordar los impactos interconectados de la deuda soberana y las crisis climáticas, el rol de los países del sur global y propuestas y oportunidades de incidencia de la sociedad civil en estos espacios. El moderador y comentarista va a ser Juan Pablo Boflavsky, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Río Negro, doctor en Derecho, fue funcionario de la UNCTAD y experto independiente en deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas entre 2014 y 2020, consultor de la CEPAL, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y diversos organismos de derechos humanos. Defendió al Estado argentino en arbitrajes internacionales, fue director de Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, y consultor de organismos públicos. Ha publicado muchos libros y artículos sobre economía y derechos humanos y es otro de los autores del informe que vamos a estar presentando hoy. Dicho todo esto, y disculpas por la cantidad de nombres de instituciones y organizaciones, le doy la palabra a Francisco y después va con la moderación Juan Pablo. Una aclaración, vamos a estar recopilando las preguntas que surjan, las pueden mandar al chat y la idea es después hacer un ida y vuelta con eso. Bueno, buen día.
gracias a todos por estar, por participar de esta reunión y también agradecer especialmente a SIG por impulsar el tema, no solo con el desarrollo del informe, sino gestionando este encuentro y este cruce con personas expertas, organizaciones interesadas en la materia, que nos parece central y es parte de las tareas que surgen del propio informe. Juan o Malena, no sé quién de ustedes corta el tiempo, pero me avisan, ¿sí? Em, el informe que hicimos con Juan Pablo está centrado en explicar en diversos niveles la interdependencia que existe entre la crisis climática y la crisis de deuda, que se expresa un poquito con un dato contundente, que es que el 93% de los países que está en crisis climática además está en una crisis de pago o enfrenta una alta probabilidad de entrar en ella. Entonces hay evidentemente una superposición que tratamos de un poquitito ordenar. Y en ese sentido, es mutuo el condicionamiento entre estos dos tipos de crisis. Por un lado, el cambio climático genera necesidades de inversión muy concretas que no necesariamente en términos de adaptación y mitigación, que no siempre los estados tienen la posibilidad de fondear. Es muy importante y es algo que atraviesa todo el informe la idea de que esta falta de recursos proviene de la mano de la negativa de los estados a realizar reformas fiscales y tributarias progresistas y más justas que capten esos recursos. La crisis fiscal que atraviesan los estados está en gran medida empujada por las desgravaciones y los distintos tipos de privilegios fiscales que han otorgado a lo largo de las últimas décadas. Ante la falta de recursos, y este otro elemento que voy a mencionar, que es la falta de inversión realista de los principales países responsables de la contaminación a escala global, hace que recurran de manera sostenida a la deuda. Entonces, para sintetizar esta idea, para realizar las inversiones de adaptación, mitigación y reparación también, que fue una buena observación que nos hicieron en el informe, los estados tienden a endeudarse. Esta deuda por el propio riesgo climático se hace más cara. Esto hay diversas regresiones econométricas que muestran cómo se encarece la deuda por el riesgo climático. Y en el caso del evento de una catástrofe, requiere acciones inmediatas que fuerzan aún más esta debilidad fiscal al momento de necesitar financiarse. Debido a que la arquitectura financiera internacional no genera estrategias para considerar estos riesgos climáticos de manera eh, solvente, sino que lo establece como un riesgo genérico más, y acá hay todo un problema de actuarios en términos de cómo imputar un riesgo puntual a un riesgo que es sistémico, y esto es muy difícil de determinar. De manera que el cambio climático tiene exigencias de recursos que llevan a los países a endeudarse. Como contrapartida y de manera inversa, es muy importante tener claro que la deuda fuerza o perjudica a los países en exposición al cambio climático. Por un lado, porque si bien se suele poner que la deuda es un recurso más que ayuda a solventar esas inversiones de las que hablé, en términos generales lo que tiende a ocurrir es que los pagos de la deuda desplazan otros posibles usos de los recursos fiscales y al hacerlo impide que se realicen las inversiones necesarias. Y esto lo podemos constatar empíricamente. Pero además de esto, y esto nos parece importante, no es solamente al momento del pago que la deuda genera un impacto en términos de las posibilidades de los estados de actuar en términos del cambio climático, sino que además lo hace al proponer, los acreedores, exigir o proponer reformas estructurales y modular de esta manera, a través de las políticas económicas, la forma que adopta el crecimiento. En la mayor parte de los casos, los países de la periferia global, del sur global, como los quieran enmarcar, tienden a especializarse en modelos y especializaciones productivas que exportan bienes que suelen tener tendencias hacia el extractivismo y no están asociados a un proceso de cambio estructural basado en una transición socioenergética justa. Y esto es importante tenerlo en claro. Y como adelantándome un poquitito, lo vamos a ver luego en el caso de Argentina, la separación absoluta de estas dos esferas tiene efectos concretos al momento de poder lidiar con el cambio climático y la crisis de deuda. En términos del informe, además de explicar todas estas relaciones causales, mostrando con datos que son conocidos para quienes están en tema, que los principales países, los países centrales, los industrializados, son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático. En términos del 70% del acumulado histórico, el 80% si tomamos los últimos años. Es decir, tiene una responsabilidad central que fue reconocida jurídicamente en los acuerdos firmados en el marco de Naciones Unidas, bajo la idea de una
responsabilidad compartida, pero con diferencias al interior de los países. Los países desarrollados se comprometieron a invertir y esa inversión no ha llegado. Ha llegado centralmente de la forma de la oferta de recursos de deuda no concesional, es decir, la que paga tasas de interés plenas sin ningún tipo de mecanismo de alivio o concesión. Es muy importante tener esto en claro, porque de la mano de este incumplimiento se refuerza la crisis fiscal de los estados que hablé antes. Me parece importante señalar en este marco, y no me voy a pisar mucho porque luego seguramente lo va a desarrollar mejor Carola, que escribió un informe que nos sirvió muchísimo para orientarnos en relación a América Latina. América Latina y el Caribe no es de las regiones que es principales responsables de emisión de gases de efecto invernadero, pero sin embargo, sí detectamos que es una de las regiones más expuestas a eventos climáticos extremos. Y esos eventos climáticos extremos que ocasionan muertes de personas, que ocasionan daños económicos, desplazamientos, tiene un impacto económico fuertísimo. América Latina y el Caribe es una región expuesta ante este problema y no tiene los recursos para lidiar con ella. No los tiene merced de su situación de endeudamiento. Centrados entonces, ahora sí, luego de recorrer en el informe que afortunadamente va a llegar a sus casillas el día de mañana, todo el entramado jurídico que sostiene la necesidad de climatizar los derechos humanos para considerar estos efectos y estas problemáticas, nos pareció importante centrarnos en el caso de Argentina, que sirve además para resaltar la responsabilidad central de un acreedor particular, que es el FMI. El FMI, como ustedes saben, cumple un rol catalítico en términos de la gestión de la deuda. ¿Por qué? Porque opera expresando con total apertura las exigencias del resto de los acreedores y a través de sus recomendaciones y su auditoría funciona como señalizador para el resto de los inversores, tanto oficiales como privados. En ese punto, el FMI sirve para expresar de manera abierta hacia dónde se está torciendo el rumbo. Y en ese sentido, a pesar de haber adoptado una retórica de cambio climático, el FMI no ha adoptado las medidas necesarias para resolver las urgencias del momento. De hecho, el principal camino que ha adoptado el FMI en este punto ha tenido que ver con el rol de facilitador y forzar a los estados a que se sumen a este rumbo de la inversión privada, es decir, cómo hacer para que la inversión privada o la deuda privada financie el cambio de adaptación y mitigación del cambio climático. En el caso de la Argentina, ustedes que son un público muy atento deben saber que del 2018 a esta parte la Argentina ha estado inmersa en una crisis sostenida de deuda, tanto con acreedores privados como con el FMI, en un acuerdo firmado en ese año viciado de toda normativa nacional, pero también de índole internacional. Y ese mismo acuerdo y la misma deuda privada es la que se refinanció bajo este gobierno. En el 2020, en plena pandemia con los privados, y en el 2022, cerrando un nuevo acuerdo ahora de facilidades extendidas con el FMI para repagar el acuerdo de stand-by firmado por el gobierno anterior. Aún habiendo reestructurado la mayor parte de la deuda en estos últimos años, la expectativa es que el gobierno que siga, digamos, tras las elecciones, probablemente entre en problemas de pago muy rápidamente y haya que reestructurar una vez más, lo cual atestigua que la solución no ha sido del todo ni eficiente ni eficaz. ¿Por qué señalo esto? Porque al mismo tiempo Argentina está siendo afectada y está creciendo tanto los eventos extremos como la situación de emergencia climática en el país. La Argentina ha firmado los compromisos internacionales en torno al cambio climático, digamos, en este punto ha hecho avances de medición y también ha presentado un plan de adaptación y mitigación con 250 medidas coordinadas ampliamente con un conjunto amplio de la sociedad civil, de los cuales estimaron el costo de 169 medidas por un total de 296 mil millones de dólares. Esto es equivalente al 75% de la deuda actual de la Argentina. Más allá de esta comparación genérica, nos parece muy importante tener en claro esto. Tenía 10 o 15 minutos. ¿Vale? Juan Pablo. Eran 10 previstos, pero te podemos dar una pequeña prórroga. Perfecto, no, pero De así 5 minutos voy más. cerrando con rapidez y no me estiro. Por un lado, el plan de adaptación y mitigación ante el cambio climático de la Argentina no tiene ninguna referencia a un cambio de reforma tributaria progresiva en línea con obtener los recursos para generar ese plan. Ni tampoco hay ningún tipo de llamado a que los países centrales otorguen los fondos que se comprometieron, ni
a algún tipo de mecanismo de alivio o condonación de deuda que facilite gestionar los recursos. Por el otro lado, si observamos no solamente la reestructuración con privadas, sino específicamente el acuerdo con el FMI y sus sucesivas revisiones, no se encuentra referencia alguna a la necesidad de modificar la estructura tributaria para financiar estas inversiones, ni generar alivios de deuda que permitan financiarlas. El aislamiento de los dos procesos es total en el proceso argentino y esto es muy llamativo, algo sobre lo que alertamos en el informe. De la mano de las revisiones del FMI, no solamente se está acrecentando el peso del pago de los servicios de la deuda que ha consumido un tercio, la deuda pública, un tercio del excedente comercial que se ha generado en la Argentina se fue en pagos de servicio de la deuda pública, sino que al mismo tiempo el FMI exige aumentar la ganancia en los sectores extractivos y específicamente impulsar las exportaciones de litio, de gas en yacimientos no convencionales y del sector agroexportador. El complejo oleaginoso cerealero aporta 2/3 del superávit fiscal total. ¿Por qué llamamos la atención sobre esto? Porque en los tres casos se trata de grandes negocios orientados a la exportación que tienen un impacto ambiental muy concreto. Y adelantándome a comentarios o objeciones para dejar clara la idea, podría pensarse en la posibilidad de explotar cualquiera de estas oportunidades de negocio en aras de mejorar las condiciones de vida de la población, de hacer el camino hacia esa transición socioenergética. Sin embargo, este no es el objetivo con el cual se lo impulsa, sino el pago de la deuda externa que, como comenté, se comió un tercio del superávit fiscal, perdón, del superávit comercial de este último gobierno. En ese punto, el FMI está actuando forzando a que el modo de acumulación, el patrón de desarrollo de Argentina, vaya hacia más extractivismo, vulnerando los derechos a un ambiente sano, al desarrollo progresivo de nuestras condiciones de vida, e incluso los derechos a consulta de las comunidades que viven en los espacios utilizados como plataformas de exportación. Señalado todo esto, el objetivo, que es el de obtener las divisas, el FMI al mismo tiempo no introyecta, no incorpora el riesgo climático como un factor determinante, y con esto quiero ir ya cerrando. Eh, no hubo en el FMI una contemplación del hecho de que la Argentina haya vivido una sequía extrema y haya perdido 21.000 millones de dólares y retaseó los fondos, sea en la forma de alivio o eventualmente en la forma de una suspensión de los pagos, que hubieran permitido estabilizar la macroeconomía en estos últimos 8 meses. Los fondos llegaron muy tardíamente después de que el descalabro económico hiciera que la inflación aumentara la brecha entre tipos de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que hay una corresponsabilidad en la generación de inestabilidad macroeconómica que genera las bases para que las personas acepten que la salida exportadora es que lo único que nos puede sacar de acá, algo que entendemos en el informe no va. El informe cierra con 11 recomendaciones que podemos conversar luego en la ronda de intercambios. Gracias. Juan Pablo, si querés dirigir de acá en adelante, adelante. Le toca a Bueno, Carola ahora. bueno, buen día a todos, todas. Bueno, seguimos directamente con la próxima panelista, Carola, que ya fue presentada. Así que bueno, gracias Malena por las presentaciones hasta acá. Carola. Buen día, gracias Juan Pablo. Muchas gracias Francisco, felicitaciones por el reporte. Realmente me parece un esfuerzo sumamente interesante e importante para que la región también tenga mayores argumentos, mayores datos e información sobre cómo estos temas están tan vinculados, ¿no? A nombre de la tienda quiero dar las gracias por la invitación y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor, si me confirman solamente si ya están viendo la presentación. Sí, se Perfecto. ve, Carola. Y me avisan también si, espero no excederme en el tiempo. Bueno, yo voy a centrarme un poquito más en lo que está sucediendo en el contexto de América Latina y el Caribe, ¿no? Como bien sabemos todos, todas, a pesar de que somos países con mucha riqueza natural, seguimos enfrentando serios problemas estructurales, ¿no? Pobreza, falta de acceso a salud, educación, servicios públicos, seguridad social para muchas personas, altos niveles de desempleo, informalidad, endeudamiento, que de hecho se han agravado con la pandemia y con la consecuente crisis económica, ¿no? Y después de más de 500 años de conquista y colonialismo, es impresionante entender que seguimos siendo una región sujeta a mecanismos neocoloniales. Y estoy hablando aquí de las inversiones extranjeras en sectores extractivos, la movilización de financiamiento externo como préstamos que aumentan nuestros niveles de deuda y que de hecho nos están llevando a una situación muy crítica como la que hemos vivido
en los 80, ¿no? Estamos casi llegando, digamos, a un punto muy similar. Y eso es consecuencia de un sistema financiero injusto, antidemocrático, insuficiente para atender estas crisis múltiples que estamos sufriendo, ¿no? Y que está administrado principalmente por los países del norte global y que pretenden perpetuar a toda costa esta dependencia de esos países. Entonces, hay un llamado urgente a que se reforme. Por suerte, esto se está conversando ya a nivel de muchos espacios de negociaciones, ¿no? De Naciones Unidas, incluso en el espacio de cambio climático se ha llamado una reforma del sistema financiero internacional. Y esto es para responder a la crisis múltiple que estamos viviendo y que está afectando desproporcionadamente a los países del sur global, ¿no? Estamos enfrentando esta crisis que aún tenemos los rezagos de la pandemia y sus efectos, la crisis económica, la crisis política y la guerra en Europa que nos está afectando indirectamente, subido los costos también de muchas cosas, este control de la inflación también ha implicado un aumento de tasas de interés que ha aumentado también nuestros niveles de endeudamiento, y las crisis ambientales que, como sabemos, son consecuencia de la actividad humana, ¿no? Como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Y todo esto está exacerbando las vulnerabilidades, está incrementando las brechas de desigualdad, y eso es muy triste porque somos una de las regiones más desiguales del mundo, y también está aumentando mucho la deuda, ¿no? En estos 20 años ha habido un aumento muy importante en la deuda pública. La deuda pública puede ser interna o externa. La deuda externa puede ser bilateral, es decir, entre países, multilateral, es decir, con bancos multilaterales de desarrollo u otros que tengan así varios países involucrados, o con acreedores privados, ¿no? Y esta deuda antes era más así bilateral, multilateral, y ahora ha cambiado mucho, es muy heterogénea. En 2021 se ve que la deuda pública externa, considerando 23 países de América Latina, ha sido principalmente con acreedores privados. Los acreedores privados están teniendo cada vez mayor participación y es más complicado hacer este tipo de negociaciones, reestructuraciones, ¿no? Y es un tema complejo. Y en el caso, ese es el caso, por ejemplo, de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, hay países como Bolivia, Guyana, que tienen todavía como principales acreedores entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la CAF, ¿no? Estos siguen siendo también importantes. La deuda pública externa e interna en América Latina y el Caribe aumentó en los últimos años. En 2021 ha llegado a 71.8% del PIB en promedio. Podemos ver en el gráfico aquí cómo ha ido, digamos, cómo es esto en porcentaje del PIB en cada país. Vemos que hay algunos países como Barbados, como Surinam, que estaban sobrepasando el 100% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Se habla de que a nivel, esta deuda total de América Latina y el Caribe en 2022 ha alcanzado casi 4 billones de dólares. Y en el mundo hay ya casi 60 países que están, países en desarrollo, países de ingreso medio y bajo, que están con problemas severos de deuda. 10 de ellos están en la región, en América Latina y el Caribe, ¿no? Por eso les decía que estamos acercándonos a una situación muy complicada. Y un tema que quisiera poner en la mesa y de la discusión es que como somos en general en América Latina y el Caribe considerados de renta media o alta, incluso Haití es considerado de renta media baja, si no me equivoco, tenemos limitaciones para acceder a mejores condiciones de financiamiento concesional y alternativas de alivio de deuda que se han puesto justo como alternativas y que han sido ineficientes, pero que ni siquiera hemos podido, digamos, hacer el intento de participar en algunos casos, ¿no? Entonces, acá también, y me alegra que Francisco también lo haya traído a la mesa, hay otro tipo de deuda, que es la histórica deuda climática que tiene el norte global con el planeta y con las personas. Vemos en el mapa cuáles son los principales países responsables digamos, de esta crisis climática que estamos enfrentando, y vemos en esta imagen de la NASA, que es una imagen real, que parece totalmente montada, pero es una imagen, un video que se ha tomado desde el espacio, cómo las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación están concentradas en el norte. Es indudable que existe aquí una responsabilidad diferenciada entre países. Lamentablemente, la crisis climática trasciende fronteras y nos afecta más a nosotros, ¿no? Y estos datos los he sacado de un estudio reciente de Jason Hickel, que han hecho una estimación de quiénes son los principales deudores climáticos. Y acá vemos cómo Estados Unidos tiene el 40% del excedente de emisiones, Rusia el 8%, Alemania el 8%, el Reino Unido 7% y Japón el 5%, ¿no? En cuanto a emisiones acumuladas, al 2015 vemos cuál es el ranking de países, allá sí aparece la China, ¿no? Pero en términos per cápita, China baja, ¿no? Y no está en el ranking de deudores climáticos por el tema del fair share. Tiene una población más grande, un territorio más grande.
Y vemos este otro mapa que es el de vulnerabilidades climáticas. Como ya decía Francisco, nosotros solo somos responsables del 11% de estas emisiones que generan el cambio climático. Sin embargo, somos altamente vulnerables a estos impactos que están afectando a la seguridad hídrica, a la seguridad alimentaria, a las personas, está generando migración, enfermedades y muchísimos eventos climáticos extremos y también otros de avance lento que están repercutiendo en nuestras economías, en nuestro bienestar y nos ponen en mucho riesgo, ¿no? No voy a desarrollar esto porque sabemos, creo que acá sabemos cuáles son los efectos y los impactos que estamos enfrentando, ¿no? Hay muchísimos que se están acentuando, de hecho, con el tiempo y con la poca ambición y la poca implementación de acciones concretas que se están dando a nivel internacional, y eso es muy preocupante. Realmente nos quedan muy pocos años, como ha dicho la ciencia, para poder lograr ese compromiso de reducir 50% de las emisiones al 2030. Estamos muy lejos de hacerlo y eso nos va a acelerar estos impactos que trata de mostrar en ese gráfico, ¿no? Entonces, en ese reporte que mencionaba Francisco que hemos publicado, hemos tratado de establecer cuáles son los cinco factores fundamentales que, digamos, explican esa relación entre deuda, crisis climática, y ahora también hemos vinculado al tema del extractivismo, ¿no? Y voy a ir desarrollando esto para que entendamos que esto es como un círculo vicioso, que estamos metiéndonos cada vez más y más y va a ser cada vez más difícil salir si no se encuentran alternativas. Voy a compartirles el link al reporte más adelante. Entonces, tener una deuda alta implica tener menos recursos para invertir en mitigación, en adaptación, menos recursos para responder a catástrofes, menos dinero para inversiones alineadas a la Agenda 2030, y también nos piden ajustes fiscales. Ya nos mencionaba Francisco estas condicionalidades y la austeridad que nos piden, por ejemplo, el FMI cuando se recorta, ¿no?, el gasto público, y lo que primero se recorta siempre son los gastos sociales y ambientales. Y el pago de servicio de la deuda externa en América Latina es el más alto en las economías emergentes en relación al porcentaje de exportaciones. Entonces, estamos gastando realmente mucho más en pagar nuestras deudas que en invertir en salud pública, educación, seguridad social y climática. Recientemente ha salido un informe de UNCTAD muy bueno, que les recomiendo leer, sobre deuda, que dice que 3.300 millones de personas viven en países que están destinando más al pago de intereses que a salud y educación. Por otro lado, vemos cómo el mayor deuda implica para nuestros países que siguen un modelo extractivista mayor presión para seguir invirtiendo en nuestros sectores extractivos, incluso con este tipo de condicionalidades que nos ha dado el FMI, que le ha dado a Argentina el FMI para que siga invirtiendo en estos sectores, ¿no? Esto para garantizar el pago de servicio de la deuda, para evitar el default, ¿no? Seguimos invirtiendo en hidrocarburos, en minería, en agroindustria, y esto genera deforestación. No estamos pudiendo cambiar de modelo. Esto genera muchos impactos sociales, económicos también, retrasa nuestra transición en el sur global, estamos cada vez más lejos, además de cumplir nuestros propios compromisos climáticos por este tipo de cosas. Y quería compartir aquí también el ejemplo de Surinam. La semana pasada estuvimos reunidos con algunos países de la Amazonía analizando el tema de deuda, y Surinam ha tenido recién una reestructuración con acreedores privados y se ha hecho una especie de convenio con ellos para que cuando empiecen a explotar petróleo offshore, que es algo que ya supuestamente van a hacer y tienen que hacer, por además por estas condicionalidades de estos acreedores, se les va a pagar un tipo de royalty hasta el 2050. Entonces ya está el pobre país destinado que tiene que explotar el petróleo y que tiene que pagar a estos acreedores privados. Entonces hay como unas condicionalidades súper fuertes, ¿no? Ya lo comentaba también Francisco, que mayor vulnerabilidad climática, mayor riesgo climático encarece los costos de las deudas, y eso es muy, muy injusto y nos acelera en este círculo vicioso, ¿no? Y para darles una idea de cuál es la brecha entre intereses que pagan los países ricos y nosotros, en 2022 los países de América Latina pagamos en promedio intereses de 13%, a Estados Unidos solo se le cobra el 3%, ¿no? Entonces es muy injusto, y como les decía, la guerra entre Rusia y Ucrania también ha hecho que se aumente que se aumenten los intereses, ¿no? La tasa de interés ha aumentado, entonces han encarecido también. Lo decía también Francisco, que el financiamiento climático, que debería ser algo que nos esté ayudando, en realidad nos está aumentando el problema de la deuda. 81% del financiamiento climático externo que llegó a América Latina en el 2020 fueron préstamos, incluso para adaptación, y no son necesariamente préstamos baratos, ¿no? Entonces, el sur global al final está pagando injustamente esta deuda climática. Los países del norte están lucrando de este financiamiento climático al que se han comprometido y que ni siquiera han logrado cumplir, porque no se ha logrado movilizar esa meta de los 100.000 millones anuales desde el 2020, y es algo muy crítico.
Y finalmente los daños y las pérdidas. Todos los daños y pérdidas económicas que estamos sufriendo por la crisis climática y sus impactos extremos, los otros de avance lento, están siendo cubiertos con mayor deuda, justamente porque no tenemos recursos fiscales suficientes y porque no tenemos todavía un mecanismo de pérdidas, daños y pérdidas en funcionamiento, ¿no? Actualmente. Ojalá que para esta COP28 sí anuncien algo que sea justo y que además garantice que este financiamiento para daños y pérdidas no va a generar deuda, que es ojalá algo que queremos escuchar. Si se hace a través del Banco Mundial, a mí me preocupa porque los bancos multilaterales principalmente canalizan préstamos. 91% del financiamiento climático a través de estos bancos multilaterales son préstamos, entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de este círculo vicioso, ¿no? Si nuestra única alternativa y lo que ellos en el sistema financiero internacional nos dicen, no, tiene que haber mayor endeudamiento, un rol más grande de los bancos multilaterales. Y además, teniendo en cuenta las limitaciones de estos mecanismos financieros dentro de la convención, que han demostrado ser súper ineficientes, a veces tarda 5 años en que un proyecto sea aprobado en el Fondo Verde del Clima, no se está aumentando la deuda, el financiamiento climático es poco accesible para los grupos que están en la primera línea de impactos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llegar? Se estima que necesitamos 5.8, 5.9 billones de dólares hasta el 2030 para hacer frente a la crisis climática en el sur global. Entonces, necesitamos soluciones súper distintas, fuera de la caja, totalmente fuera de este esquema de financiamiento que tenemos que no está respondiendo. Y acá surgen muchas propuestas, por ejemplo, de... perdón, creo que ya me estoy excediendo. Ya estoy cerrando con estas últimas que son las propuestas. Cancelación de la deuda, ¿no? Y que se incluya acreedores públicos y privados y que se cancele la deuda o haya algún tipo de alivio de deuda para los países que están con mayores problemas. También se está proponiendo un mecanismo automático de cancelación del servicio de deuda, moratoria o reestructuración para países que son afectados por eventos climáticos extremos y que puedan acceder inmediatamente a recursos que no generen más deuda, ¿no? Para cubrir estos daños y pérdidas. Esto es distinto a las cláusulas que se están promoviendo y que se han promovido en el evento de Macron, porque esas cláusulas pueden ser, digamos, efectivas, pero para nuevos préstamos no resuelven el problema actual y este sería un mecanismo bajo Naciones Unidas más automático, ¿no? También, obviamente, estamos pidiendo que se reforme la arquitectura financiera internacional y la de financiamiento climático específicamente para que se promuevan más donaciones y financiamiento concesional público, especialmente para adaptación, que es un tema crítico en nuestras regiones, ¿no? Una nueva emisión de derechos especiales de giro bajo nuevos criterios de distribución. Estos fueron emitidos para la pandemia. Son como dinero que se inyecta a la economía y que se reparte de manera muy desigual, lamentablemente, porque responde a las cuotas que tienen los países en el FMI, pero que pueden servir, han servido mucho a nuestros países en el momento de crisis y podrían destinarse a la agenda climática y a la agenda 2030. Impuestos verdes, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, por ejemplo, solo en 2022, 4 corporaciones de combustibles fósiles tuvieron una ganancia conjunta de 164.000 millones de dólares, lo que fue bastante, digamos, escandaloso, ¿no? Y estas corporaciones son las que siguen haciendo el lobby en las negociaciones, están en todos los ámbitos de Naciones Unidas, tratando de que los compromisos sean lo más débiles posible y no se hagan cambios en todo esto, ¿no? Entonces, estos impuestos podrían ser interesantes. A nivel nacional también impuestos verdes al carbono, a las industrias contaminantes, pero que sean progresivos, que no se transfieran injustamente a la población. Y también tal vez impuestos a la riqueza, porque los grupos más ricos de la población son también los que más generan emisiones. La reforma del sistema financiero internacional, que tiene que ser una reforma incluida, digamos, una reforma en la gobernanza de cómo están funcionando estas entidades financieras internacionales. Pedimos un mecanismo de arbitraje de deuda bajo Naciones Unidas como el único espacio multilateral democrático que involucre a todos los acreedores para que estos problemas de deuda puedan resolverse de manera más justa. Y también que se incorporen consideraciones de clima, género y ODS en los análisis de sostenibilidad que tienen ahorita el Banco Mundial y el FMI. Y también a nivel mundial exigimos que se cumplan los compromisos de financiamiento climático, los compromisos de ODA que tienen los países ricos y que se redirijan los gastos militares y subsidios a los combustibles fósiles a la acción climática. En los ámbitos internacionales en los que participo siempre escucho decir a los países ricos que no hay el dinero público, ¿no? Que no hay suficiente, entonces tiene que haber mayor participación de los privados, de los bancos multilaterales de desarrollo, pero sabemos que el dinero está ahí. El dinero está yendo
y este gráfico lo muestro y con esto voy a cerrar, está yendo a las industrias que están matando al planeta, que están matando y haciendo daño a las personas, ¿no? Vemos lo que es el financiamiento climático en 2020, no se ha llegado a los 100.000 millones, pero vemos en las otras líneas cómo en 2022 los subsidios a los combustibles fósiles han sido $1 billón. Los gastos militares en 2021 han sido 2 billones, esto antes de que empiece la guerra, pueden imaginarse, voy a actualizar este dato pronto, cuánto estamos destinando a industrias y a sectores que matan y que están matando al planeta y que nos están dejando con menos tiempo, ¿no? Para hacer la diferencia. Entonces, nosotros desde la tienda exigimos un tema, vemos que este es un tema de no solidaridad entre norte y sur, sino realmente de responsabilidades y reparaciones. Así que muchas gracias y disculpen si me extendí mucho. Gracias, Carola. Bueno, a partir de la presentación de Francisco, que focalizó en el caso argentino, Carola nos muestra y nos prueba que en realidad los problemas que enfrenta Argentina no son únicos, sino que son desafíos de la perspectiva de América Latina y el Caribe globales. Así que dejo ahora el micrófono para Julia, que nos va a compartir algunas ideas, algunas visiones críticas acerca de precisamente el rol global que deberían tener y que efectivamente tienen las IFIs en este desafío de combinar de manera virtuosa las finanzas públicas con la reversión del cambio climático. Y cuando termine Julia les voy a compartir algunas algunas preguntas como disparadores y después abrimos el debate al público. Así que Julia, el micrófono es tuyo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias a SIG por el espacio, por habernos invitado. Creo que muchos de los puntos, voy a ir un poco rápido tal vez en la primera parte, porque se toca bastante con la situación que ya comentó Carola, con el diagnóstico que dio, y bueno, también hay puntos en común con lo que comentó Francisco, así que ahí presento mi pantalla. Espera que comparto pantalla. Ahí creo que se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, en primer lugar, no me voy a detener tanto en este punto porque me parece que Carola fue súper clara y explicó muy bien la situación que enfrentan muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, y claramente cómo la deuda no obtura la posibilidad de los países para hacer frente a los desafíos actuales del cambio climático, específicamente en medidas relacionadas a adaptación y mitigación. A su vez, también me parece ¿no? como muy relevante remarcar de algún lado, ¿no? De algún punto, cómo la deuda justamente obtura la posibilidad para pensar transiciones que sean transiciones socioecológicas que sean más justas, y cómo esto tiene un impacto enorme, también como mencionó Francisco, en torno a derechos. Sigo por acá. Justamente Carola expuso muy bien, ¿no? La relación que hay, la situación de múltiples crisis que enfrentamos los países a nivel global, ¿no? Y sobre todo los países del sur global, ha despertado una preocupación y una demanda cada vez más pujante por parte de por diferentes organizaciones de la sociedad civil que vienen hace varios años, ¿no? demandando una reforma y pujando por una reforma de la arquitectura financiera internacional que es muchas veces que es injusta, que se basa en sistemas, que es un sistema antidemocrático, ¿no? Y que justamente tiene una falta de representación de nuestros países del sur global. Y esta arquitectura financiera claramente no ha podido romper, ¿no? con el estancamiento de la deuda que lleva décadas en nuestros países del sur global, y alinear y lograr una alineación financiera del gasto público con justamente los ODS. Esta semana, por ejemplo, en la Cumbre Mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya manifestaron que de cara a 2030 no vamos a llegar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y más allá de la frase, ¿no? Más allá de decir objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando del objetivo de desarrollo, por ejemplo, número 4, relacionado a la calidad educativa, estamos hablando también en un contexto de nuestra región que enfrenta una crisis de desplazamiento, ¿no? También por la aceleración de
de diferentes fenómenos climáticos extremos. Y lamentablemente el Banco Mundial y el FMI continúan siendo centros importantes en esta arquitectura financiera internacional y tienen un gran poder, obviamente, de influencia, pero no están siendo capaces, ¿no?, de responder a estas múltiples crisis, a la crisis de, como mencionaba, crisis climática, crisis de biodiversidad, crisis del multilateralismo también, ¿no? Entonces, en este punto me parece también relevante pensar que fueron instituciones que surgieron, ¿no?, al calor de Bretton Woods, que surgieron en otro contexto internacional, en otro contexto geopolítico. Entonces son instituciones que realmente van a poder ayudarnos, ¿no?, a lidiar con este panorama, con este escenario de complejidad cada vez mayor. Y en este sentido también me interesa resaltar que son instituciones que ya surgieron, ¿no?, viciadas con inequidades ecológicas distributivas en su corazón, ¿no?, en el centro, y sin una mirada clara de justicia ambiental, porque, como vemos, nacieron al calor de Bretton Woods hace varias décadas. En este sentido, si extrapolamos de algún punto, me quedé pensando, porque el mapa que mostró, ¿no?, Carola en la presentación, si extrapolamos justamente el mapa de responsabilidad de quiénes fueron los países que más emitieron con el mapa este que presento yo, ¿no?, sobre las situaciones que muestra los diferentes países que se encuentran en situación muy crítica y crítica de deuda, claramente vemos como una pintada toda roja sobre nuestro sur global, y en el mapa que presentó anteriormente Carola, vemos al contrario, ¿no?, como el mapa se pinta, hablando de emisiones, se pinta rojo hacia la parte superior. Y en este sentido me parece muy válido primero traer un andamiaje, presentar un andamiaje teórico de la deuda ecológica, pensando, ¿no?, esta pregunta de quién le debe efectivamente a quién, ¿no? Y me parece que la deuda ecológica nos abre una perspectiva para pensar discusiones en torno al financiamiento y a las crisis de deuda, porque justamente alude a las diferencias, ¿no?, en los patrones de consumo, en los patrones de industrialización que ha tenido el norte global, a costa, ¿no?, de una inserción de nuestros países del sur global en sectores primarios extractivos, aportando gran parte de nuestra biocapacidad y de nuestros recursos naturales. Entonces me parece que en el centro de la escena, para plantear cualquier discusión en torno al sistema financiero internacional, tiene que estar, ¿no?, la responsabilidad, en primer lugar, la responsabilidad histórica de los países del norte global detrás de la crisis de deuda, de la crisis ecológica y la crisis climática que estamos atravesando. Y en ese sentido, una pregunta que nos hacemos es si realmente son los países del norte global los que en realidad están en deuda ecológicamente con nuestros países del sur global. Como ya mencioné, aportamos nuestra biocapacidad, nuestros recursos, y nos insertamos, ¿no?, a este sistema internacional ya en condiciones de asimetría, ¿no?, en una condición de dependencia, los que en realidad son deudores, pero aparecen curiosamente como financieramente como acreedores de los países del sur global. Entonces me parece que el concepto de deuda ecológica, ¿no?, nos abre una puerta para pensar el problema desde la óptica de la justicia ambiental y la justicia climática. Y en este sentido, como mencioné, cada vez hay más consenso, no solo por parte de la sociedad civil, sino también de otros actores relevantes, ¿no?, en el mapa geopolítico actual, de reformar estas instituciones. Y una primera pregunta que siempre nos hacemos es si apuntamos, ¿no?, hacia una reforma que me parece muy válida dentro de los márgenes propuestos, o sea, mejoras técnicas, mejoras, ¿no?, de incorporación de una perspectiva climática, mejoras dentro de las diferentes herramientas técnicas que tienen las IFIs, o podemos pensar hacia una reforma más radical, pensando a su vez también, de algún modo, que si estas instituciones, ¿no?, nos trajeron hasta este problema muchas veces y acentúan, ¿no?, las crisis de deuda que enfrentan nuestros países, no sé si van a ser estas instituciones las mismas que nos van a poder dar salida y lidiar en este contexto de policrisis. Entonces, en ese sentido, como ya mencioné, hay múltiples críticas, y muchas de las críticas apuntan en torno, ¿no?, a la gobernanza, a las instituciones, es decir, la cuota de representación que tienen los países del sur global, la falta de transparencia, la falta de accountability, también de rendición de cuenta que tienen estas instituciones, que muchas veces son bastante opacas, ¿no?, a la hora de
financiar proyectos extractivos, por ejemplo, proyectos de gas, de combustibles fósiles, proyectos que generan impactos enormes en términos socioambientales y en las comunidades, y a su vez también relacionado a lo que comentó Francisco al comienzo, ¿no? Instituciones como el FMI, que imponen, ¿no? Condicionalidades a la hora de otorgar estos préstamos, que obturan una posibilidad a pensar otros caminos, otras sendas de desarrollo alternativa. Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de Argentina, me parece interesante mencionar que una de las recomendaciones principales, ¿no? del FMI sigue siendo impulsar una actividad que es sumamente extractiva, como la extracción de combustibles fósiles, ¿no? que genera impactos socioambientales enormes en los territorios, en las comunidades, en pueblos aledaños, por ejemplo, a Vaca Muerta, y no dice nada, a su vez, respecto a la enorme cantidad de subsidios que reciben las industrias hidrocarburíferas, o sea, estamos hablando de subsidios públicos, ¿no? Y a su vez también sugiere un recorte de los subsidios energéticos, cuando sabemos que una de cada tres personas en Argentina sufre algún tipo de privación energética, lo cual justamente obtura, ¿no? la posibilidad de pensar un camino de desarrollo sostenible y un camino, ¿no? Teniendo en cuenta derechos sociales y derechos ambientales. Y en segundo lugar, también el Banco Mundial priorizando toda la estructura del World Bank Group, priorizando un modelo de desarrollo que prioriza, ¿no? Apalanca las inversiones del sector privado y es sumamente verticalista. Y en este sentido, el financiamiento generalmente que se otorga responde a megaproyectos que también de algún modo obturan, ¿no? la posibilidad de pensar transiciones socioenergéticas que sean desde abajo, que sean cooperativistas, que sean descentralizadas. Sigo por acá, me parece en este sentido que la demanda de la sociedad civil históricamente está, ¿no? Frente a estas instituciones, y hay diversas iniciativas que empujan, ¿no? la reforma. Voy a mencionar algunas, muchas de ellas tienen, ¿no? ya parten algunas veces de buenos diagnósticos, pero después son problemáticas, ¿no? al plantear respuestas. Entonces, en ese sentido, actualmente se está discutiendo la hoja de ruta de evolución del Banco Mundial, la iniciativa de Bridgetown, que como mencioné, parte de un buen diagnóstico, ¿no? de la situación de crisis y la situación que enfrentan los países del sur global, pero muchas de las soluciones que propone resultan problemáticas, ¿no? por el riesgo no solamente de financiarización, de mercantilización de la naturaleza, sino también porque no logran ¿no? incorporar una dimensión de justicia ambiental en su propuesta. Recientemente también se dio la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial convocada por el presidente de Francia, que tampoco, ¿no? que dejó mucho que desear en torno a la gobernanza, en torno a la representación de la sociedad civil en este espacio, y plantear un espacio, ¿no? para la discusión de estos problemas por fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas. La reunión también del Banco Asiático en el mes de septiembre sobre las reformas, y por último, lo que queda de cara a los próximos meses que vienen en el 2023, las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Marruecos, y bueno, la COP28, que en un rato mi compañera Camila Mercure va a comentar un poquito más. No sé cómo vengo de tiempo, pero en todo caso puedo... Un par de minutos más. Bueno, bien. Entonces, muchas de las consideraciones que pensamos, ¿no? desde FAR para pensar soluciones a la crisis de deuda, crisis socioambiental, y de cara a la reforma que se está planteando en las IFIs, creo que hay muchos puntos, ¿no? que se tocan con lo que comentó Carola, pero en primer lugar creemos fundamental que cualquier respuesta, ¿no? a pensar el financiamiento climático debe reconocer, en primer lugar, los diferentes contextos en los que se contrajeron las deudas y las injusticias estructurales
que históricamente han empujado a nuestros países del sur global al extractivismo. En ese sentido, ¿no? Volvemos a decir que la inserción de nuestros países se haga desde una lógica que sumamente al sistema internacional, se da una lógica que es asimétrica y que el sistema financiero internacional responde a un sistema que es neocolonial, injusto y antidemocrático. Y en ese sentido yo me vuelvo a preguntar si son las IFIs las instituciones idóneas para abordar los desafíos globales que enfrentamos de nuevo en un marco de policrisis. En segundo lugar, creemos que cualquier propuesta, ¿no? Para pensar una reforma del sistema financiero debe apuntar a que sea un sistema integral, representativo y democrático, teniendo en el corazón, ¿no? Teniendo una fuerte perspectiva en materia de derechos humanos, de justicia ambiental y de perspectiva de género. Algunas de las discusiones que se están dando, hay discusiones relacionadas a las IFIs en torno a la gobernanza, ¿no? De la distribución desigual ya del poder de voto que partimos históricamente, entonces es necesario revisar el sistema de gobernanza en pos de generar mecanismos más equitativos. En segundo lugar, es necesario una revisión de las estructuras dinámicas del poder, que no solo limitada, como mencionaron, a instrumentos que promuevan más deuda, sino también tenemos que apuntar, hay que apuntar, ¿no? a que los préstamos deben ser en formas que deben proporcionarse más ayudas en forma de subvenciones y no de préstamos que de nuevo, ¿no? Generen mayor presión en los países del sur global y a su vez acentúan la crisis de deuda que estamos atravesando. Luego, también consideramos importante analizar, ¿no? La distribución de mecanismos de los DEG y pensar en la posibilidad de nuevas emisiones, como mencionó Carola, que se realizó de cara a la crisis de la COVID-19. En tercer lugar, planteamos, ¿no? que no solo pensar en las reestructuraciones de la deuda, sino también en pensar en propuestas de cancelación y alivio, ¿no? de la misma, y a su vez también tener en cuenta los sobrecargos, ¿no? Que generan las deudas, y también pensar en abordar ese problema. Y también, por supuesto, creemos que cualquier intervención debe realizarse, debe reforzar el multilateralismo, solo de esa manera van a ser justas y viables. Si nos sentamos a la mesa en igualdad de condiciones, y a su vez también incluyendo a todos los acreedores, porque sabemos que los mecanismos de reestructuración de deuda puede ser sumamente problemático, ¿no? Luego dejar a los acreedores privados por fuera. También en los enfoques de sostenibilidad de deuda, que se tengan en consideración, que tengan como núcleo una perspectiva basada en los objetivos de desarrollo sostenible, en clima y derechos humanos, y también hacemos una alerta, ¿no? sobre posibles falsas soluciones que pueden resultar problemáticas, ¿no? Como que cada vez ganan más terreno y que cada vez hay más, se escucha cada vez más, ¿no? Esta idea de canjes de deuda por acción climática, y al resaltar, ¿no? que hubo ya casos en los que hubo vulneración, ¿no? a pilares de equidad, transparencia y participación en países de América Latina. Entonces hacemos una alerta, ¿no? en que muchas veces son estas soluciones que vienen propuestas vienen empujadas por estas instituciones, que pueden resultar muy problemáticas para nuestros países. Cuarto, y ya casi voy cerrando, creemos fundamental garantizar la participación pública, el acceso a la información, involucrar significativamente, ¿no? a todos los ciudadanos en la gobernanza climática y en la acción climática, porque después de todo estamos hablando de derechos ambientales, derechos sociales y derechos, derechos, ¿no? de los pueblos. Por último, creemos que hay que hacer que el financiamiento climático no debe acentuar las asimetrías que ya también describió Carola en cuanto a las asimetrías norte-sur, sino que también tenemos que pensar en propuestas superadoras que no sean préstamos y que aumenten la deuda de los países del sur global. También una especial mención a que la mayoría, ¿no? de las metas de financiamiento comprometidas por los países del sur global no se están cumpliendo. Entonces, si seguimos hablando de generar nuevos financiamientos, pensar
en aumentar los financiamientos, ya partimos de la base que muchos de los financiamientos comprometidos no se han cumplido. Y bueno, los últimos minutos le quiero hacer la palabra a mi colega Camila Mercure, que va a contar un poquito, ¿no? De cara, lo que viene de cara a la COP 28. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón, a todos, espero que estén muy bien. Gracias, Juli, por el pase. Brevemente y para no sacar mucho tiempo, voy a retomar algunos de los puntos que estuvieron mencionando anteriormente. Todas estas cuestiones de financiamiento, de también estas desigualdades entre el norte y el sur global, la redirección o la dirección de los flujos financieros, todas estas cuestiones claramente y teniendo en cuenta también la crisis climática se llevan a estos espacios de negociación. Este año la COP28 va a ser en Dubái, un país petrolero, con todo lo que eso conlleva. Y algunos de los temas más relevantes que se espera que se estén negociando y que se pueda llegar a nuevas decisiones y a nuevos avances, uno de los temas más fuertes tiene que ver con financiamiento. Como bien mencionaron anteriormente, la meta que se planteaba de $100.000 billones no se alcanzó. Sin embargo, están empezando a avanzar sobre una nueva meta colectiva y cuantificada para 2024. Y con respecto a esta meta, está todo en sus inicios, pero bueno, hay que empezar. La idea es que se pueda empezar a negociar sobre cuánto va a ser, cómo va a ser, como bien mencionaron, no es lo mismo préstamos que subvenciones, y esto es sumamente importante teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran los países del sur global. También acá lo que se plantea, y en la COP pasada se ha planteado mucho sobre si extender la base de donantes, es decir, que empiecen, por ejemplo, a aparecer economías emergentes. Esto seguramente sea un tema que también se esté llevando a cabo y se esté llevando a la mesa durante la COP28. Después, por otro lado, que no deja de estar relacionado con financiamiento tampoco, tiene que ver con adaptación, pérdidas y daños y mitigación. En cuanto a adaptación, se está empezando a hablar, se está empezando a hablar, no, pero van a seguir las negociaciones sobre la meta global de adaptación. Se está pensando incluso de si se duplica el financiamiento para adaptación. Es algo que se viene pidiendo hace algunas COPs pasadas, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, así que se espera poder avanzar un poco más en esto. Con respecto a pérdidas y daños, como bien mencionaron antes, pasaba que el tema de pérdidas y daños no era un tema muy predominante en la agenda de las COP pasadas. Sin embargo, en la COP27 finalmente fue un ítem de agenda y se creó un fondo específico para pérdidas y daños, y acá volvemos a lo mismo. Hay que seguir negociando sobre cuánto va a ser, de qué manera, cómo va a ser esa rendición de cuentas. Hay un montón de cosas que están como en esos estadios de negociación y que se espera que puedan seguir avanzando. Y algo que también me parece sumamente fundamental, que tiene que ver con financiamiento, y también lo habían mencionado Francisco, Carola y Julia anteriormente, que tiene que ver con el eje de energía y con qué es lo que va a pasar con los flujos financieros. Desde la Unión Europea se quería empezar a negociar todo lo que tiene que ver con el artículo 2 del Acuerdo de París. Uno de sus puntos menciona que esos flujos financieros deben ser compatibles con los compromisos y los objetivos del Acuerdo de París. Bueno, entonces, de esta manera, teniendo en cuenta todos los subsidios que hay, por ejemplo, a los combustibles fósiles, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el phasing out de estos? Si va a empezar a haber un mayor redireccionamiento o financiamiento para energías renovables. Entonces, también se espera que sea un punto bastante candente en estas negociaciones. Y por último, se debería presentar el primer balance global, que básicamente examina y mira el progreso de cómo venimos a nivel global en lo que respecta a los objetivos del Acuerdo de París. Este sería el primero, son cada 5 años. En base a eso también ver cuáles son los desafíos y qué acciones o qué medidas tendríamos que ya sea fortalecer, implementar o incorporar. Bueno, esto a grandes rasgos. Muchas gracias y no quito más tiempo. Bueno, muchas gracias, Camila. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias a todas las panelistas.
Tenemos 25, 30 minutos para intercambiar ideas, preguntas. Quisiera proponerles cuatro líneas para ver si les interesa. Y mientras tanto, Malena va a ir compilando y para compartir después preguntas escritas y comentarios. La primera pregunta o comentario creo que es más para Asig y para Francisco, y bueno, espero que no se atraganten, pero a la luz del el informe y ahora presentado, la pregunta que quisiera compartirles es cómo hacer para que en el actual contexto nacional un tema tan vital como la incidencia de las finanzas sobre la misma sobrevivencia sobre la tierra, la sobrevivencia de los humanos y otros animales, sea relevante en las discusiones actuales con el Fondo Monetario, para no lucir como si estuviéramos discutiendo si vamos a comer sushi con salmón rosado o salmón blanco mientras se hunde el Titanic. Si tienen alguna idea en términos de cómo presentar esta narrativa en la opinión pública para que interpele a un público amplio. La segunda pregunta o comentario es vinculada a la agenda de crecimiento o post-crecimiento, y es qué esquema de desarrollo y crecimiento asumen los análisis o los marcos de análisis de sostenibilidad de la deuda, y que regularmente se usan, y qué aspectos de ese marco de evaluación deberían modificarse para que un modelo que desacelere el crecimiento mientras promueve mayor inclusión social pueda considerar a una deuda que aún así es sostenible. Es decir, en definitiva, ¿qué tipo de deuda requiere un enfoque de post-crecimiento? La tercera pregunta está vinculada, bueno, con Francisco ya hace algunos meses venimos trabajando en una investigación sobre coordinación de deudores soberanos en las negociaciones con los acreedores, como también recuperando la experiencia del grupo de Consenso de Cartagena en los 80, pero estaba pensando hoy a la mañana cuando estaba intentando preparar estas líneas, que hay una complejidad o un obstáculo adicional hoy cuando pensamos la posibilidad de coordinación de estados deudores desde una perspectiva ambiental, porque quisiera preguntarle si es realmente posible pensar en una coordinación entre, por ejemplo, Argentina y Brasil, mientras estos dos países apuestan de manera desembosada y agresiva al extractivismo. Es decir, ¿qué tipo de cooperación entre deudores estamos buscando cuando estos mismos deudores también aceleran el extractivismo en esta relación recíproca de la que daba cuenta Carola y Francisco, entre mayor deuda y agravamiento de la crisis climática? Bueno, esa es la tercera pregunta, la tercera línea vinculada a la coordinación entre estados deudores soberanos que aceleran el cambio climático. Y la cuarta, quizás más para Julia, pues está vinculada a las IFIs, es bueno, hay una desproporción entre los niveles, por un lado, de vulnerabilidad climática y mayor endeudamiento por un lado, y por el otro, hay una menor participación de esos mismos países más vulnerados en términos financieros y climáticos en la capacidad de votos de las IFIs, sobre todo Banco Mundial o en general en el sistema de Bretton Woods. Entonces la pregunta aquí es si esa asimetría tiene alguna solución en el ámbito de Bretton Woods, es decir, ¿es posible la reconfiguración de cuotas basadas en criterios más verdes, o solo queda apostar a otros organismos multilaterales de crédito por fuera de Bretton Woods? Bueno, hasta ahí. No sé si quieren seguir el orden de intervención como fueron presentando. Francisco, Carola, Julia, Camila, si les parece bien. Francisco. Bueno, esto estamos como el meme de Spider-Man, señalándolos. Pero no nos coordinamos para las preguntas antes, créannos.
A ver, yo creo que estamos frente a una tarea con muchos ribetes y no hay ninguna llave mágica que destrabe todo. Eh, Me parece que muchas fuerzas políticas, incluso progresistas, a la luz de lo ocurrido en la primera década del siglo XXI, han entendido que la manera de sortear los problemas ha sido sobre todas las cosas reuniendo la guita, pagando y siguiendo adelante. En el caso argentino es muy concreto esto, digo, los pagos, toda la política de desendeudamiento que supuso un cambio de la composición de la deuda se basó en fomentar el extractivismo, de manera tal que tenemos hoy gran parte de pueblos fumigados, aguas contaminadas, incluso hasta desplazamientos o acciones violentas, no en el caso necesariamente del agro, pero sí en el caso de yacimientos minerales y de hidrocarburos. Y en muchos casos ese debate vuelve hoy con la idea, incluso desde sectores progresistas, de que la salida está en profundizar el sesgo de crecimiento, obteniendo las divisas que esta vez sí va a poder financiar no solo el pago de la deuda, sino además una redistribución progresiva y eventualmente luego un cambio estructural que incluya elementos climáticos. Ahí hay un debate muy severo que tenemos que dar, que venimos llevando varios adelante, pero es muy importante rescatar figuras intelectuales reconocidas que minimizan los reclamos ambientales como si fuera una cosa de un progresismo lavado, clase mediero, y en general se olvidan que las principales afectadas son las poblaciones que viven efectivamente ahí. Uno va a Añelo y la gente de Añelo no tiene agua, no tiene hospitales, no tiene nada. ¿Por qué? Porque eso es un pozo del cual se saca petróleo y nada más. Gas, más bien, más que petróleo. Entonces creo que ahí hay un debate muy fuerte para poder dar y para poder construir alianzas cuando estas fuerzas llegan al gobierno. Con las derechas nos queda muy poco que hacer, salvo resistir, pienso yo. Ahora, el problema lo tenemos con los potenciales aliados que muchas veces eluden esto. Y en este punto me parece muy importante avanzar en el camino que estamos recorriendo en esta mesa, demostrar con argumentos de mucha claridad, incluso en lo económico, la inviabilidad de buscar una salida de este tipo. Y en este punto sí creo yo que, más allá de los estudios que podamos hacer y las charlas que podamos hacer, me parece importante construir, fortalecer las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil. Quizás pecaré de excesivamente societalista, pero creo que nunca podemos terminar de depositar la confianza en ninguna fuerza política en el Estado por bondadosa o afín que ésta sea. Y señalo esto porque entonces me parece que para incidir, forzar, llevar hacia una confluencia de estados deudores, una herramienta poderosa es confluir las organizaciones de esos pueblos deudores. Y señalo esto porque el imaginario de integración latinoamericana que emergió con los gobiernos de la primera oleada del giro a la izquierda fue precedida por una convergencia de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos en las cumbres sociales mundiales, en los foros sociales, que anticiparon un poquitito este sesgo. Yo creo que por ahí hay que ir. Y hoy hay iniciativas de ese tipo, incluso para coordinar con estados deudores de África o de estados particularmente afectados por la crisis climática. Dicho esto, creo que la salida va por ahí. Pero cierro acá porque si no acaparo el habla. No, sé que no contesté todo, pero bueno, les queda el fardo a Carola y Julia. Carola, Muchas gracias, Juan Pablo, por las preguntas. A ver, construyendo sobre lo que acaba de decir también Francisco, son varias cosas las que tenemos que ver desde la región, ¿no? Bueno, en específico el tema del análisis de la sostenibilidad de la deuda, para quienes no conocen estas metodologías, prioriza fundamentalmente si un país es capaz o no de pagar la deuda, ¿no? Pero deja de lado justamente todo el dinero, el financiamiento que necesita para hacer frente a los impactos del cambio climático, para hacer su transición, para la Agenda 2030, ¿no? Entonces, no está considerando todos estos temas que son fundamentales y los está dejando de lado. Entonces, para nosotros, desde la Tindada, estamos tratando de promover una narrativa que muestre que nosotros queremos que se defienda la sostenibilidad de la vida, no la sostenibilidad de la deuda, y estamos queriendo y peleando desde muchos ámbitos de grupos que trabajan en justicia económica, en diálogos con el Banco Mundial, con el FMI, con Naciones Unidas, tratando de que se incorporen estos criterios de mejor manera en esos análisis, ¿no? Creo que eso es fundamental hacerlo. Sobre el tema de cómo podemos colaborarnos, cooperarnos, que ya decía Francisco, creo que es
es clave que trabajemos de manera más conjunta, ¿no? Yo veo una buena articulación ahora entre movimientos, por ejemplo, de justicia climática, con movimientos de justicia económica que se están complementando, están hablando y dialogando, porque son temas técnicos que tienen que conversar. O sea, al final hemos visto que todo está conectado, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo de incidencia que sea de alguna manera coordinado, ¿no? En los diferentes espacios en los que estamos. Y creo que, como decía Julia, como lo decían, incorporar esta nueva narrativa de la deuda ecológica y la deuda climática como un argumento para una posible renegociación, reestructuración o solicitud de alivio de la deuda es clave, ¿no? Creo que de sociedad civil tenemos que darles ese apoyo a los gobiernos. Los gobiernos a veces tienen miedo de salir en el ámbito internacional, en la palestra, a decir, por ejemplo, pedimos un alivio de deuda, porque de pronto ahí les castigan, el mercado de capitales y todo se les castiga, o los inversores piensan que este país es, no sé, tiene problemas, entonces se alejan, ¿no? Entonces, sí creo que debe haber una coordinación entre países deudores. De hecho, creo que hay iniciativas, ¿no? de grupos, de clubes de países deudores para tener mayor fuerza de negociación. Nosotros en Latindad estamos promoviendo un proyecto en Amazonía, en 5 países de la Amazonía, para tener información más con datos específicos, ¿no? Sobre estas vinculaciones entre deuda, extractivismo y cambio climático, específicamente en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, Surinam y Perú. Y lo que queremos es llevar, una vez de que tengamos estos datos y que de hecho ya los estamos terminando de trabajar, sonar la alarma de qué está sucediendo. Todo el mundo tiene los ojos en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que es un ecosistema fundamental para hacer frente al cambio climático, pero también tenemos que respetar la soberanía de estos países y tenemos que tratar de tener argumentos para negociar también, ¿no? O sea, ok, ustedes no quieren que nosotros toquemos la Amazonía, pero queremos financiamiento justo, que no venga con estos mecanismos de mercado que son falsas soluciones. Queremos que se cumplan los compromisos, queremos que los países que son los principales deudores climáticos y ecológicos sean los que hagan también, ¿no? Esfuerzos, y que se cambie estas estructuras de gobernanza injustas en las instituciones financieras internacionales, como lo mostraba muy bien Julia, ¿no? Y creo que sí hay oportunidades de hacerlo, o sea, hay oportunidades y hay buenos liderazgos en la región. Actualmente yo veo que Colombia y Brasil tienen un liderazgo importante poniendo el tema ambiental, el tema de la discusión de la deuda, ¿no? Y las realidades del sur global, digamos, y pueden ser interesantes, digamos, como articuladores a nivel regional. Se necesita mayor articulación a nivel regional de los países. Brasil, si bien no tiene un problema de deuda externo muy grande, su problema principal es deuda interna. Es por eso, digamos, que tal vez no lo hemos incluido en este proyecto, pero sí va a tener un rol protagónico, porque va a ser presidencia G20, va a ser sede de la COP30 en 2025. Entonces hay que empezar a tener esa esperanza, digamos, de que los países sí van a dialogar, van a poner alguna posición más conjunta como región. Creo que los países africanos actúan muy bien en las negociaciones internacionales, tienen buenas propuestas, han ganado este tema de la convención fiscal, ¿no? Del pacto fiscal en Naciones Unidas, es un diálogo bien interesante. Y también para cerrar sobre esto, creo que tenemos que como sociedad civil también enfocarnos a procesos dentro de Naciones Unidas que puedan tener como resultado estas reformas. Por ejemplo, nosotros participamos en el proceso del foro de ECOSOC de financiamiento para el desarrollo. Se va a dar una 4ª conferencia de financiamiento para el desarrollo en el marco de Naciones Unidas en 2024 o 2025, ya no estoy segura, 2025. Y en esa agenda, en esa conversación, se pueden crear estas nuevas entidades para la resolución de la deuda, se puede abordar estos temas de manera más justa, ¿no? Y en un espacio más democrático. Entonces creo que es importante también estar presentes en esos espacios de esta sociedad civil y articularnos, ¿no? Gracias, Carola. Julia. Bueno, ahí voy yo. Qué pregunta difícil la de la gobernanza y las cuotas de poder, porque, a ver, me parece como que hay como el primer problema inicial es que las cuotas ya parten, ¿no? Las cuotas, por ejemplo, en el caso del FMI ya parten de una asignación a los países miembros cuando se suman al FMI, ya parten de una asignación injusta. En los últimos casi 30 años solamente hubo 2 revisiones en ese sentido para apuntar, ¿no? hacia la reforma de las cuotas, lo que se traduciría en una mejor gobernanza, ¿no? de esta institución. Y por otro lado, no puedo dejar de mencionar, ¿no? el poder de veto que tiene Estados Unidos
en la asignación de estas nuevas cuotas de poder. Solo las cuotas que tiene Estados Unidos representa cerca, si no me equivoco, cerca del 17% de los votos, y las decisiones se toman casi con el 80 y cerca del 85%, lo cual a los países, ¿no?, del sur global les resulta muy difícil. Actualmente se están discutiendo diferentes modos de distribución de las cuotas. Por ejemplo, una de las propuestas que se barajaba a nivel técnico era, bueno, en vez de que la Unión Europea tenga 24 sillas, que solo tenga una en la distribución de las cuotas, pero bueno, la verdad que son temas por ahí sumamente técnicos y en los que claramente la sociedad civil debería tener más conocimiento y más participación, ¿no? Porque muchas veces lo que termina sucediendo es que estas reformas o los pedidos de revisión se terminan resolviendo puertas para adentro y una gran parte de nosotros nos quedamos afuera. Y en segundo lugar, un comentario que quería hacer respecto a lo que mencionó un poco Carol y Francisco. No sé si todo es, ante este panorama, ante este diagnóstico tan desolador, creo que hay avances pequeños, ¿no? Pero en los últimos años, desde sociedad civil se ha venido trabajando mucho, tratando de lograr articulación entre diferentes organizaciones, entre diferentes, ¿no?, para al menos exponer y llevar estos problemas a las mesas de debate, que me parece que es una cuestión, que no es una cuestión menor, porque si nos remontamos a hace 10 o 20 años, hace una década, estos temas directamente no se hablaban. Entonces me parece que ese es un gran logro, ¿no?, por parte de la sociedad civil. Camila. Julia, perdón, me perdí un poco en las preguntas, no sé si había alguna puntual sobre COP, capaz eso sí puedo responder. Creo que también todo lo que comentaron va muy en línea con lo que comentaban anteriormente Francisco, Carola y Julia. La realidad es que en estos espacios de negociación puntualmente se ve también como estas disparidades y también a veces estos bloqueos en la agenda y en la continuidad de avances y de nuevas decisiones por justamente, digamos, lo que plantea el norte global y lo que plantea el sur global, esta necesidad de financiamiento para adaptación, mitigación, pérdidas y daños ahora, pero después, por otro lado, todo lo que se plantea en cuanto a de qué manera, no es lo mismo un préstamo que una subvención, y también lo que plantean los países del norte global es que muchas veces no cuentan con justamente ese dinero público para poder afrontar esas metas, pero como se mostraba anteriormente, Carola bien mencionaba que para otras cuestiones que tal vez no tienen que ver con estos temas prioritarios, que hacen también a las crisis y a estos efectos del cambio climático en las regiones más vulnerables, sí hay dinero, ya sea para combustibles fósiles, todo lo que tiene que ver con guerras. Entonces creo que acá, capaz como comentario final, es muy importante que estos temas se sigan llevando y de hecho se hace, pero que también pueda haber avances y también métodos de poder monitorear, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, es muy difícil el hecho de la rendición de cuentas, la transparencia, la participación, y en ese sentido la participación de las organizaciones de la sociedad civil siempre es muy importante para poder seguir apalancando estos procesos de transformación. Bueno, Malena, seguramente has estado monitoreando en el chat para ver si hay algún comentario, alguna pregunta. De mi parte, solo quisiera destacar que a partir de las presentaciones de las panelistas y los comentarios ahora en este segundo round, lo esencial que es el abordaje interdisciplinario del nexo que hay entre finanzas públicas y cambio climático, y esto debería traducirse en cómo el sistema científico argentino, por ejemplo,
es diseñado y financiado, en el tipo de alianzas que se forjan en la sociedad civil para el abordaje de este tema, entre otras implicaciones. Pero bueno, esto quedará para otro debate. Malena, bueno, ahora ya el micrófono es tuyo y después para cerrar. Un abrazo. Buenísimo, gracias Juan Pablo. Traslado una consulta de María Julia Liosov que nos dice, la pueden leer en el chat, pero la leo también. Quisiera saber sus opiniones respecto al margen de negociación e incidencia que tenemos con estos argumentos frente a las instituciones financieras internacionales, es decir, en qué medida estos argumentos están siendo o pueden ser tomados en serio para aliviar deudas. Aprovecho para comentar que en el mismo chat Carola mandó 2 informes muy interesantes, así que cópienlos y descarguenlos. Bueno, si quieren tomo yo algo, doy algunas pistas y bueno, Carola, si después querés complementar con algo más, bienvenido. En primer lugar, me parece, como mencioné durante la presentación, el margen de negociación que tenemos desde los países del sur global, lamentablemente, por todas las asimetrías, por todo el contexto, sigue siendo desigual, sigue siendo de algún modo difícil, ¿no? También me parece que desde sociedad civil muchas de las trabas que enfrentamos a la hora de llevar nuestros reclamos, ¿no? de pensar perspectivas como por ejemplo de la deuda ecológica, de las responsabilidades de los países del norte global, con un abanico de propuestas técnicas que resulta sumamente, ¿no? complejo traducirlas en, ¿no? como con cuestiones de la gobernanza, como las cuestiones relacionadas a las reestructuraciones de deudas, que resulta sumamente complejo desembrollar y desandar. Entonces, por mi parte, eso. No sé si Carola quiere agregar algo. Gracias. Creo que tenemos que seguir profundizando en estos temas y acercarnos también a nuestros gobiernos, a nuestros representantes en las instituciones financieras internacionales, los representantes de nuestros países en las Naciones Unidas, para darles mayores argumentos, mayores insumos técnicos que les permitan justamente, y también a los negociadores en las COPs, por ejemplo, ¿no? Poner estos temas ahí con mucha, como, con un respaldo técnico importante, con datos, ¿no? Muchas veces ellos no tienen esta información y nosotros la estamos generando. Creo que es importante que hagamos ese vínculo. Creo que sí es importante que sí se está hablando mucho de la reforma de las instituciones financieras internacionales para responder al contexto de crisis múltiple y principalmente a las necesidades del sur global. En ese sentido, tenemos que seguir pujando para que así sea y se haga una reforma en la gobernanza del sistema económico, ¿no? Que es injusta y que, bueno, si no se hacen esos cambios de raíz y cambios más sistémicos, no vamos a solucionar los problemas, ¿no? Va a ser como ponerle una curita cuando tienes una enfermedad mucho más grave, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo sigamos haciendo así. También quisiera bueno, decirles que tenemos un rol importante también en la denuncia, digamos, de algunas acciones que van en contra de los intereses de nuestros países, de la población, y quisiera poner ahí un ejemplo, por ejemplo, el rol que tienen las agencias de rating crediticio como Moody's, ¿no? Recientemente hubo una consulta pública en Ecuador donde ganó el dejar de explotar petróleo en Yasuní. Fue muy importante, fue realmente un hecho muy histórico, digamos, una victoria muy grande de sociedad civil después de muchos años de trabajarlo. El gobierno no lo quiere reconocer y también Moody's, que es una institución internacional que además influye mucho en el acceso al financiamiento de nuestros países para endeudarse, de pronto anunció que iba a reducirle el rating crediticio del Ecuador por el resultado de esa consulta. Entonces realmente este sistema financiero internacional, como está ahora, nos está condenando al extractivismo, nos está condenando a tener ese patrón por siempre de seguir siendo los que entregamos materia prima, ¿no? Y es muy injusto y creo que tenemos que seguir, digamos, haciendo estas denuncias, acercando estas denuncias también a nuestros gobiernos. Y les voy a compartir un link de justo un posicionamiento que hicimos sobre esto del Yasuní, que nos parece que tenemos que circularlo y demandarlo, ¿no? Muchas gracias. Creo que un poco Julia y Carola ya lo anticiparon. Estas preocupaciones no son algo que venimos a descubrir nosotros acá.
es algo que muchas organizaciones y expertas vienen trabajando hace un tiempo y demandando, y está efectivamente logrando poner el tema en agenda. Sin ir más lejos, muchos presidentes y presidentas han señalado la idea de una crisis ecológica, de una deuda ecológica y la necesidad de incorporar algún tipo de alivio en este sentido en los foros como Naciones Unidas, en el G20, en el G8. Se ha señalado incluso, por ejemplo, en relación a esto último que decía Carola, la necesidad de crear una agencia de evaluación interestatal para quitarle el poder a las agencias privadas, de manera que hay iniciativas que ya están sobre la mesa y esto viene a reforzar, quizás iluminar nuevas áreas, pero seamos claros que viene en una trayectoria donde creo que lo que hay que hacer es fortalecer la alianza entre países y pueblos deudores, y esto es muy importante para ganar capacidad de presión, pero no solamente por juntar capacidad, sino por también capacidad de amenazar, digamos, de interrumpir, por ejemplo, el 60% del litio mundial hoy está entre Bolivia, Chile y Argentina. Y es un insumo clave a la transición socioenergética global. El gas de vaca muerta es el segundo reservorio más grande del mundo. Hay una capacidad de presionar de, bueno, si esto es lo que se va a poner en juego, necesitamos que no nos obliguen a esto, nos suelten por el otro lado. En ese punto me parece muy importante trabajar sobre esto, la idea de alianzas que permitan ganar, fortalecen la posición negociadora dentro de un margen que me parece es clave tener en claro, y es el siguiente. No se trata solamente de divergencias o elementos tangenciales que se van incorporando en la discusión en la gobernanza de la arquitectura financiera internacional. La arquitectura financiera internacional está en un momento de crisis que tiene que ver con una crisis geopolítica a escala global, de la cual no sabemos cómo se va a salir, pero está claro que va a haber algún tipo de cambio en los años por venir. Entonces, no solo la urgencia ecológica, sino tener en claro que por el lado de la arquitectura financiera internacional, esto está crujiendo. Y algún tipo de cambio va a haber, y es un excelente momento para meter la cuchara. No cuando la predominancia es absoluta, la hegemonía es total, sino ahora, donde hay una fase de crisis que es posible lograr incidir. Gracias. Y ahí, perdón, agrego a lo que comentó Francisco, que en ese rol, ¿no? En este momento que está crujiendo, como dijo la arquitectura financiera internacional, el rol de la sociedad civil es claro, ¿no? Porque muchas de las soluciones que se plantean son falsas soluciones, ¿no? Como por ejemplo el apalancamiento, ¿no? del sector privado, como por ejemplo estos mecanismos de canje de deuda por clima, por acción climática. Entonces, creo que nuestro rol en ese sentido también es clave para poder advertir, poder seguir de cerca estos procesos, y que muchas de las reformas que se plantean, que hay con una retórica muy maquillada, muy linda, de que vamos a incrementar el financiamiento, que incorporamos la política climática, que incorporamos me parece como que hay que tomarlo con recaudo, y en ese sentido el rol de la sociedad civil, el rol, ¿no? de nuestras organizaciones, creo que también es clave para acercar información confiable, para acercar información científica, en estos ámbitos, ¿no? Y a la comunidad, que en definitiva terminan siendo los que son afectados, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones muy abstractas, pero en realidad son cuestiones de derechos, cuestiones que son tangibles, ¿no? Cuestiones que, como dijimos, la pobreza energética que atraviesa Argentina, o sea, tiene una relación con la deuda, y a su vez tiene una relación con el, ¿no? con el sistema financiero como injusto, antidemocrático, como se planteó. Entonces me parece que hacer ese ejercicio de bajar, de bajar a un lugar más tangible estos conceptos, me parece también que es clave por parte de la sociedad civil. Eso nomás. Bueno, si no hay más comentarios, agradecerles a todos por la participación, por la asistencia y la escucha de los comentarios, y recordarles que mañana les vamos a estar mandando el informe a sus casillas. Gracias. Gracias, un saludo a todos, que estén bien. Muchas gracias.